Hola, muy buenas tardes. Somos alumnos de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, materia Ingeniería en Procesos, de la profesora Teresa Maipuk. Mi equipo está conformado por Wendy Vanessa Cahuilcavil, Eduard Fernando Jiménez, María de la Luz Pat Chablé, María José Canul Chablé y su servidora Fátima Canul Chablé. Hablaremos del tema de estudio de tiempos. Hablaremos un poco de la historia del estudio del tiempo, cómo surgió o quién lo creó. Empezamos desde Francia en el siglo XVIII. Historia por Perrionet, acerca de la fabricación de elementos de construcción cuando se inició el estudio de tiempos de la empresa, pero fue hasta finales del siglo XIX propuestas y difundidas por Taylor. Así se llegó a conocer la técnica. Comenzaron a estudiar los tiempos y fue en la década de los 80 donde se desarrolló el concepto de tarea. Proponía que la administración se debía de encargar de la planeación del trabajo de cada uno de los trabajadores y que cada actividad o cada acción que se iba a realizar debía tener un estándar de tiempo basado de un operatorio muy calificado. Allí entra el tiempo determinado de cada actividad que se debe realizar al momento. En una empresa o hasta en la escuela lo vemos. Tenemos que realizar ciertas actividades en cierto tiempo. Después de un tiempo fue el matrimonio Gilbert el que, basado en los estudios de Taylor, ampliaría este trabajo y desarrollaría el estudio de movimientos, dividiendo el trabajo en 17 movimientos fundamentales llamado Terblink, como su apellido, pero al revés. Entonces, tenemos en cuenta qué es el estudio de tiempos. Es una actividad que aplica la técnica de establecer un estándar de tiempo para realizar ciertas actividades o tareas con base a la medición de su contenido. Trabajo de método prescrito con la debida consideración de la fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables. Eso incluye qué es el estudio de tiempos. En sí, el estudio de tiempos es la técnica que establece el tiempo para que se realice una actividad, un trabajo o una. Entonces, tenemos en cuenta que el estudio de tiempos es la técnica de establecer un estándar de tiempo para realizar ciertas actividades, ya sea laboral, escolar o en tu propia casa. Vemos los estudios de tiempo porque establecemos un tiempo determinado. El objetivo de estudios de tiempo es minimizar el tiempo, conservar los recursos y minimizar los costos. Esos son los objetivos del estudio de tiempo. Existen dos métodos súper básicos para realizar el estudio de tiempos. El primero, método continuo. Trata de dejar correr el cronómetro mientras dura el estudio. En el cronómetro se lee desde el punto terminal de cada elemento, mientras las manecillas están en movimiento. En caso de tener uno digital, al momento de realizar el estudio, al finalizar, proporcionar un valor numérico. Segundo método, método de regreso a cero. Este trata de que el cronómetro parte de cero a la terminación de cada elemento. Luego se regresa a cero inmediatamente. Al iniciarse el siguiente elemento, el cronómetro parte de cero
El tiempo transcurrido se lee directamente en el cronómetro al finalizar cada elemento y se regresa otra vez a cero. Es decir, que cada vez que terminamos o se termina un elemento, se corta el recorrido y vuelve a regresar en el punto cero y vuelve a iniciarse. No, no va a seguir el tiempo que vaya corriendo solo, sino que se debe parar cuando se termine cada elemento o cada tarea que tienes que realizar y regresar desde el punto cero al momento de realizar otra actividad. Por eso se llama de regreso a cero, que no es continuo en el método 1. En el método 1, cuando realizas una actividad, va a seguir y si terminas una, empiezas otra y va a seguir el tiempo corriendo y todo. En el caso de regreso a cero, vas a parar el cronómetro y volver a reiniciarlo, digamos así, si tienes un cronómetro digital, reiniciarlo y que esté de Podemos ver y definir, gracias a las imágenes que nos muestra aquí en el mapa mental, qué es el estudio de movimientos. El estudio de movimientos es el análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo. Un dato muy interesante es que a este método también se le denomina estudio de métodos de una tarea. Es la investigación sistemática de las operaciones que la componen, la subtipología, materiales y herramientas utilizadas. El estudio de métodos divide y desglosa la tarea en una parte razonable de operaciones. De esta manera se entiende mejor cómo se ejecuta la tarea y de este modo sirve para unificar un método operatorio para todos los implicados en su ejecución. Los objetivos de estudio de movimientos. El primero, eliminar o reducir los movimientos ineficientes. El segundo, acelerar u optimizar los movimientos eficientes. Aquí podemos ver en la imagen que el estudio de movimientos se puede aplicar de dos formas: el estudio visual de los movimientos y el estudio de los micromovimientos. El primero se aplica más frecuentemente por su mayor simplicidad y menor costo. El segundo solo resulta factible cuando se analizan labores de mucha actividad y cuya duración y repetición son elevadas. Podemos decir que es la misma que inventó el que es de los Terblix, que es el apellido de ese matrimonio, pero al revés, como la había comentado mi compañera Fátima.